Lo encontraron sentado erguido, apoyado contra una palmera. Su espalda estaba apoyada contra el tronco. Su barbilla estaba recta. Tenía los ojos cerrados, como si simplemente hubiera decidido descansar en medio de la noche más violenta de la Guerra del Pacífico. A su alrededor, esparcidos como fragmentos rotos de algo que lo había intentado y fracasado, yacían los cuerpos de 8 soldados japoneses. 8 hombres que habían venido a terminar lo que la batalla había comenzado. 8 hombres que no habían logrado ir más allá de un estadounidense herido con una pistola casi vacía. La pistola estaba en su mano. Estaba descargada. Se habían agotado todas las rondas. Nadie le ordenó a Thomas Baker que hiciera esto. Ninguna orden de un general. Ninguna doctrina escrita en un manual de campo. Ningún ejercicio de entrenamiento preparado para este preciso momento. Lo que ocurrió en aquellas últimas horas del 7 de julio de 1944, en una pequeña isla volcánica en medio del Océano Pacífico, no fue estrategia. Ni siquiera fue valentía en el sentido habitual de la palabra. Fue algo más antiguo. Algo a lo que los soldados a lo largo de la historia han recurrido cuando todo lo demás, rango, doctrina, esperanza, se ha desvanecido. Fue un hombre que decidió, con total lucidez, porque estaba dispuesto a dar su vida. Y realizó ese intercambio a razón de 8 disparos por soldado japonés. Esta es su historia. Para comprender a qué se enfrentó Thomas Baker, hay que entender qué era Saipan y por qué. En el verano de 1944, importaba más que casi cualquier otro territorio del planeta. Saipan es una pequeña isla. Tiene 14 millas de largo y 5 millas de ancho en su punto más amplio. Desde arriba, parece una coma verde que cae en la inmensidad azul del Pacífico Occidental, aproximadamente a 1.500 millas al sur de Tokio. Hoy es un lugar tranquilo. Los turistas vienen por las playas, por las aguas cálidas, por los arrecifes de coral que han crecido sobre los restos de todo lo que allí ocurrió. Pero en 1944, Saipan era la llave de una puerta que nadie quería que se abriera. Los planificadores militares estadounidenses sabían desde hacía tiempo que derrotar a Japón requeriría acercar los bombarderos lo suficiente a las islas principales japonesas para atacarlas directamente. El B-29 Superfortress, el bombardero de largo alcance más avanzado del arsenal estadounidense, tenía un radio de combate de aproximadamente 2.400 kilómetros. Desde bases en China, apenas podía amenazar los límites meridionales de Japón. Pero desde Saipan, desde esa pequeña coma verde en el Pacífico, el B-29 podía alcanzar Tokio, podía alcanzar Osaka, podía alcanzar todas las principales ciudades industriales de la isla principal japonesa de Honshu. El almirante Nimitz llamó a Saipan la llave del Pacífico. No exageraba. Los japoneses también lo sabían. Habían guarnecido la isla con aproximadamente 31.000 soldados al mando del teniente general Yoshitsugu Saito, y habían construido defensas profundas, búnkeres excavados en la roca volcánica, artillería apuntando a cada playa y sistemas de túneles interconectados que permitían a los defensores desaparecer bajo tierra y reaparecer tras las fuerzas atacantes. Además, habían entrenado a su guarnición en una filosofía de combate particular que las fuerzas estadounidenses encontrarían una y otra vez en el Pacífico. No te rendías, no retrocedías, luchabas hasta la muerte, y cuando quedabas sin armas, usabas tus manos, tus dientes, tu cuerpo. Cada metro cuadrado de Saipan se pagaría con sangre. El 15 de junio de 1944, los marines y el ejército de Estados Unidos comenzaron el desembarco en Saipan. Tan solo en los primeros 20 minutos, la fuerza de desembarco sufrió cientos de bajas. Los tractores anfibios ardieron en el arrecife. Hombres se ahogaron con su equipo, lastrados por fusiles y municiones, arrastrados por corrientes que no tenían en cuenta la importancia estratégica de su misión. A las 48 horas del desembarco, los estadounidenses habían sufrido más de 3.000 bajas, más que en toda la batalla de Midway, y siguieron avanzando hacia el interior. La campaña duró 24 días brutales. Se extendió desde las playas hasta los campos de caña de azúcar, atravesando las ruinas de la ciudad insular de Garapan, hasta las escarpadas crestas calizas del monte Tapochau, donde hombres sangraron y murieron luchando por colinas que aún no tenían nombre. Al finalizar, aproximadamente 3.426 estadounidenses habían muerto. Otros 13.099 resultaron heridos. Los japoneses perdieron entre 24.000 y 29.000 hombres, casi toda su guarnición, y miles de civiles japoneses, atrapados entre 2 ejércitos en un espacio apenas mayor que Manhattan, también perecieron,
Muchos se arrojaron por los acantilados del extremo norte de la isla antes que rendirse. Saipan no fue una batalla, fue un ajuste de cuentas. Y en medio de todo aquello, entre el sudor, el polvo de las rocas, la oscuridad y el olor particular a quemado que cualquiera que haya estado en combate prolongado reconoce y jamás olvida, un joven sargento de Troy, Nueva York, estaba a punto de convertirse en uno de los hombres más extraordinarios que el ejército de los Estados Unidos jamás había puesto en servicio. Thomas Alexander Vaquer nació el 25 de octubre de 1916 en Troy, Nueva York, una ciudad obrera a orillas del río Hudson que en su día fue famosa por la fabricación de estufas de hierro y cuellos de camisa para hombre, y que en la época de Vaquer era el tipo de lugar que te enseñaba, desde muy pronto y de forma definitiva, que nada en la vida iba a ser fácil. No provenía de una familia adinerada ni privilegiada. Provenía de un entorno estadounidense que rara vez aparece en los libros de historia hasta que llega a la guerra, un entorno donde la identidad se define enteramente por las acciones, pues no hay otra alternativa. Para cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, Vaquer ya llevaba años trabajando. Era el tipo de hombre cuyas manos se curtieron antes de los 20, que comprendía instintivamente la economía del esfuerzo, el valor de hacer las cosas bien y la importancia de un compromiso. Cuando estalló la guerra, se alistó. Fue asignado a la compañía A, primer batallón, 105º Regimiento de Infantería, 27ª División de Infantería, una unidad de la Guardia Nacional del Ejército originaria del estado de Nueva York que encontraría su destino, para bien o para mal, en el Pacífico. La 27ª División no era, al principio, una unidad particularmente célebre. Tenía una relación complicada con los comandantes de la Infantería de Marina con quienes a veces combatía. Había dudas sobre su agresividad y sobre la velocidad con la que avanzaba por terrenos difíciles. Estas preguntas se responderían, de forma definitiva y permanente, en Saipan. Pero antes de que llegara la respuesta final, Thomas Vaquer ya la estaba escribiendo, un tiroteo a la vez. Lo que lo impulsaba no era abstracto. No luchaba por una ideología en el sentido teórico. No era un hombre que pasara las tardes leyendo filosofía política. Era un hombre que entendía, de la forma específica y personal en que los soldados de combate entienden las cosas, que los hombres que lo rodeaban eran su responsabilidad. Su escuadrón, su pelotón, el chico de Ohio que no paraba de hablar de su novia, el sargento de Brooklyn que contaba el mismo chiste 4 veces por semana y solo le hacía gracia una vez. Por estas personas luchaba Thomas Vaquer, no por banderas, por personas. Esa especificidad de la motivación, esa concreción del amor, marcaría la diferencia llegado el momento. La primera vez que el ejército intentó reconocer oficialmente el valor de Thomas Vaquer fue por algo que sucedió semanas antes de su última batalla. Durante los primeros combates en Saipan, la unidad de Vaquer se topó con una posición japonesa fortificada, un búnker excavado en la tierra y reforzado con roca de coral, repleto de ametralladoras que ya habían paralizado a su pelotón. La situación táctica era, en términos militares, desfavorable. En la práctica, los hombres morían y la posición que los estaba matando no se movía. Vaquer no esperó órdenes. Tomó una bazooka, un lanzacohetes portátil que para 1944 se había convertido en un elemento estándar del equipo de infantería estadounidense, capaz de destruir blindados ligeros y posiciones fortificadas a distancias de hasta 150 metros, y avanzó, sin arrastrarse, sin usar fuego de cobertura como se suele hacer. Caminó hacia adelante, a la vista de la posición japonesa, se acercó a menos de 15 metros del búnker y disparó. La posición fue destruida. Lo que hizo Vaquer es algo que suena simple en una citación, pero que en realidad es absolutamente aterrador. Un bazooka a 15 metros no es un arma segura ni siquiera para quien la dispara. La onda expansiva por sí sola es peligrosa a esa distancia, y permanecer de pie frente a un nido de ametralladoras, a cualquier distancia, no está contemplado ninguna póliza de seguro de vida. Vaquer, en esencia, se había enfrentado a un arma que podía matarlo 40 veces antes de apretar el gatillo, desafiándola a que se la adelantara. No lo hizo, pero Vaquer no había terminado. Días después, cuando un sargento de su unidad resultó gravemente herido y quedó a la intemperie bajo fuego japonés, Vaquer regresó a su rescate, bajo fuego, a través de un terreno que ya había demostrado su letalidad. Cargó al herido sobre su propia espalda, no solo unos metros, sino lo suficiente para ponerlo a salvo, lo suficiente para que un médico pudiera llegar hasta él, lo suficiente para que el hombre sobreviviera. Vaquer fue recomendado para una mención honorífica. Dicha recomendación se convertiría posteriormente en la Medalla de Honor.
Pero el momento que definiría a Thomas Vaquer para siempre aún estaba por llegar. Y no llegaría a plena luz del día, en medio del ruido y la confusión de una ofensiva, sino las horas más oscuras antes del amanecer, cuando la mayor carga avanzada en la historia de la Guerra del Pacífico surgió del extremo norte de Saipán y se estrelló directamente contra la posición donde Vaquer y sus camaradas esperaban. Para el 6 de julio de 1944, la guarnición japonesa en Saipán había sido empujada hacia el extremo norte de la isla, a una zona de densa vegetación y terreno accidentado alrededor del pueblo de Makunsa. El teniente general Saito sabía que la batalla estaba perdida. Lo sabía desde hacía días. Los estadounidenses habían diezmado sus fuerzas, les habían negado agua, destruido su artillería y los habían acorralado implacablemente contra el mar. No había refuerzos a la vista. No había tropas de socorro. Solo tenían el océano a sus espaldas y las líneas estadounidenses al frente. En la noche del 6 de julio, Saito envió su último mensaje a sus hombres. Les dijo que no podían esperar la victoria. Les dijo que la batalla estaba perdida. Y luego les indicó qué hacer a continuación. Algo para lo que el ejército japonés tenía un término específico, una doctrina específica, un marco espiritual específico: Ryokusai. Muerte antes que captura. Una carga contra el enemigo, armas en mano, con la expectativa de morir, pero también con la esperanza de llevarse consigo a tantos enemigos como fuera posible. La última carta en una mano perdedora, jugada con todo lo que quedaba. Esa noche, el general Saito se suicidó ritualmente. Su jefe de Estado Mayor lo siguió. Y poco después de la medianoche del 7 de julio de 1944, entre 3.000 y 4.500 soldados japoneses, algunos armados con fusiles y bayonetas, otros con espadas, otros portando solo palos afilados o piedras, salieron en tropel de la jungla en dirección a las líneas estadounidenses. Esto no fue una maniobra táctica, fue una ola humana, una inundación. Las unidades estadounidenses que defendían ese sector de la línea, principalmente los batallones primero y segundo del 105º Regimiento de Infantería, el Regimiento de Vaquer, estaban atrincheradas a lo largo de una carretera paralela a la costa. Contaban con apoyo de artillería, ametralladoras y morteros, pero los japoneses llegaron en tal número, en tal oscuridad y con tal ferocidad, que la línea estadounidense quedó prácticamente comprometida de inmediato. Hombres que un minuto antes estaban en sus posiciones se encontraron rodeados al siguiente. Las comunicaciones se interrumpieron. Las unidades perdieron el contacto entre sí. La oscuridad y el ruido, los gritos, los disparos, las explosiones, los sonidos propios de combate que ninguna descripción verbal ha logrado capturar por completo, convirtieron la batalla en una serie de luchas desesperadas y aisladas en las que cada hombre tuvo que sobrevivir o no, en gran medida por su cuenta. Los batallones primero y segundo del 105º Regimiento sufrirían, al final de esa noche, 406 muertos y otros 512 heridos. Fue la cifra de bajas más alta en un solo día sufrida por cualquier regimiento del ejército en toda la Guerra del Pacífico. En medio de ese caos, Thomas Vaquer resultó herido. Los detalles de cuándo y cómo Vaquer resultó herido durante la carga Banzai no están documentados con la precisión que los historiadores desearían. La niebla de aquella noche era impenetrable, y los supervivientes estaban demasiado ocupados luchando por su vida como para tomar notas detalladas. Lo que sí sabemos es que, en algún momento de combate, Vaquer sufrió una herida grave, una herida que te deja fuera de combate, que te impide correr, luchar con eficacia, mantener el ritmo de los movimientos necesarios para sobrevivir en esa situación. Su unidad tenía que moverse, tenían que retroceder, reagruparse, reorganizarse y seguir luchando. Y Vaquer, herido, los estaba retrasando. Lo que sucedió después no fue una decisión de comité, no fue una decisión estratégica. Fue Thomas Vaquer haciendo lo que Thomas Vaquer solía hacer: decidir, con total claridad, lo que había que hacer y llevarlo a cabo. Les dijo a sus hombres que lo dejaran en paz, no de una manera que sugiriera ambigüedad, no como una petición que se pudiera debatir y rechazar. Les dijo que lo dejaran. Entendía lo que decía, entendía lo que significaba. Y cuando sus compañeros, porque eso era lo que eran, compañeros, la gente con la que había derramado sangre durante semanas en esta isla, se negaron al principio, él insistió. Les dijo que no lo lograría, que mantenerlo con ellos les estaba costando tiempo y energía que necesitaban para sobrevivir, y que debían irse. Lo apoyaron contra una palmera. Le pusieron la pistola en la mano. Hubo un breve instante,
Uno de esos instantes que a veces se dan en la guerra, entre hombres que han llegado a comprenderse mutuamente de la manera particular que crea peligro compartido, y luego se marcharon. La pistola tenía capacidad para 8 balas. Lo que sucedió después, nadie lo presenció. Nadie estaba allí para verlo. Lo que sabemos, lo que las pruebas físicas revelaron a los hombres que regresaron a buscarlo, es que Thomas Baker, apoyado contra su palmera, solo, herido, en medio de la mayor carga avanzada de la historia de la Guerra del Pacífico, no se quedó sentado esperando a que la muerte le llegara. Lo conoció. 8 rondas. 8 soldados japoneses que se abrieron paso entre el caos de aquella noche y encontraron a un estadounidense solitario sentado contra un árbol, quienes tal vez pensaron que habían encontrado algo fácil, algo ya hecho, y que en cambio encontraron a Thomas Baker. Cuando la batalla terminó, cuando salió el sol el 7 de julio y la carga avanzada se agotó contra las líneas estadounidenses, cuando los supervivientes de su compañía regresaron a buscarlo, lo encontraron todavía sentado contra el árbol. Tenía los ojos cerrados, la barbilla recta, estaba muerto, la pistola estaba descargada. A su alrededor yacían los cuerpos de 8 hombres que habían venido a acabar con él y que, en cambio, habían encontrado su propio final. 8 balas, 8 hombres, un estadounidense de Troy, Nueva York, que decidió, en sus últimas horas, que lo único que podía hacer por su país y sus camaradas era asegurarse de que cada bala que le quedaba contara. Hay algo importante que comprender sobre lo que significó la última resistencia de Thomas Baker en términos prácticos, y para ello es necesario hacer un pequeño desvío hacia las matemáticas de aquella noche. La carga avanzada del 7 de julio no fue detenida por Thomas Baker. Finalmente, fue detenida por la acción combinada del 105º Regimiento de Infantería, las unidades de apoyo de la Infantería de Marina y la artillería estadounidense, que disparó ráfaga tras ráfaga contra la masa que avanzaba. En última instancia, fue detenida por el hecho de que entre 3.000 y 4.500 hombres, por muy valientes o decididos que fueran, no pueden derrotar indefinidamente una línea defensiva bien preparada. El desgaste funciona en ambos sentidos, y esa noche el desgaste resultó más favorable para los estadounidenses que para los japoneses. Pero también es cierto lo siguiente. En una batalla nocturna de esa magnitud, en un terreno que dificultaba cualquier respuesta organizada, los actos individuales de resistencia fueron cruciales. Cada soldado japonés detenido, aunque fuera brevemente, cada retraso, cada distracción, cada amenaza que debía ser neutralizada en lugar de ignorada, otorgaba a la línea estadounidense segundos adicionales para reorganizarse, reorientarse y desplegar mayor potencia de fuego. La carga avanzada no era una oleada continua, sino una serie de grupos que sondeaban y avanzaban en la oscuridad, siguiendo las líneas de menor resistencia. Thomas Baker, solo contra su palmera, no representaba una línea de resistencia fácil. Era, en cierto modo, un obstáculo, un cost, y en la matemática de aquella noche, los costes importaban. El presidente Harry Truman le otorgó póstumamente la Medalla de Honor, la máxima condecoración militar estadounidense por actos de valentía. La mención honorífica describía sus acciones a lo largo de toda la campaña de Saipan, el ataque con bazooka contra el búnker, el rescate del sargento herido, finalmente, lo que la mención denomina su sacrificio supremo. La medalla fue entregada a su familia, ya que Thomas Baker tenía 27 años al fallecer y no quedaba nadie más a quien entregársela. Está enterrado en el Cementerio Nacional Conmemorativo del Pacífico en Honolulu, Hawái, un lugar conocido por los veteranos simplemente como Punch Bowl, porque ocupa el cráter de un volcán extinto y porque ese nombre, de alguna manera, encaja tanto con la belleza del lugar como con el peso de todo lo que alberga. La batalla de Saipan terminó el 9 de julio de 1944, 2 días después de la muerte de Baker. La bandera estadounidense ondeó sobre el punto más alto de la isla. El almirante Chester Nimitz emitió un comunicado declarando la isla asegurada. La promesa estratégica que representaba Saipan se cumplió con notable rapidez. En noviembre de 1944, los bombarderos estadounidenses B-29 ya despegaban de los aeródromos recién construidos en Saipan para bombardear Japón directamente. La campaña de bombardeos que finalmente contribuiría a la rendición de Japón, culminando con los ataques atómicos a Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945, se lanzó desde la isla que Thomas Baker y sus camaradas habían defendido con su vida. La noticia de la caída de Saipan tuvo un impacto político inmediato en Japón que los planificadores estadounidenses no habían previsto del todo. El primer ministro Hideki Tojo, artífice de la expansión militar japonesa y quien había autorizado el ataque a Pearl Harbor,
dimitió a los pocos días de la toma de la isla. El gabinete japonés cayó. En Tokio, entre los allegados a la corte imperial, comenzaron a debatirse, con cautela, discreción y la formalidad que caracterizaba el discurso político japonés, si la guerra podía ganarse realmente o si era necesario tomar alguna otra medida. La pérdida de Saipan marcó el inicio del desmoronamiento. La 27ª División de Infantería, la División de Baker, la misma que había sido cuestionada, criticada y considerada insegura antes de Saipan, recibió la mención presidencial de unidad por sus acciones del 7 de julio de 1944. Los supervivientes de la carga Banzai regresaron a casa transformados de maneras que quienes no habían estado allí no podían comprender del todo. Algunos hablaron de ello en las décadas siguientes. Muchos otros no. Los hombres del 105º Regimiento de Infantería que estuvieron allí aquella noche, que resistieron la mayor carga Banzai de la historia de la Guerra del Pacífico, que perdieron a 406 de sus compañeros en una sola noche, llevaron Saipan consigo para siempre. Como hacen los soldados. Como el peso de algo concreto que nunca te abandona del todo, por mucho que te alejes de ello. Lo que perdura de Thomas Baker no es solo el acto en sí, aunque el acto en sí, 8 rondas, 8 hombres y una palmera en medio del Pacífico, es de esas cosas que se graban en la mente en el momento en que se escuchan. Lo que perdura es la decisión que precedió al acto. Baker no pidió quedarse atrás porque se hubiera rendido. No se estaba desesperando y abandonando el mundo. Estaba haciendo un cálculo táctico y moral de una claridad asombrosa, que su muerte iba a ocurrir de todos modos, y que la única cuestión era si le costaría algo o no. Eligió que le costara algo. En los pocos minutos de lucidez que tuvo entre la partida de sus compañeros y la llegada de lo que fuera que viniera después, eligió ser un problema en lugar de una víctima. Esa elección, la de mantener un propósito ante la incertidumbre, no es algo que el entrenamiento militar pueda fabricar por completo. Puede fomentarla. Puede crear las condiciones para que surja con mayor probabilidad, pero, en última instancia, proviene del interior del individuo, de la configuración específica de sus valores, compromisos y afectos. Thomas Baker poseía todo eso. Lo poseía en abundancia. En Punch Bowl hay aproximadamente 3.497 militares estadounidenses enterrados. Thomas Baker está entre ellos. Descansa en un lugar donde los vientos alisios del Pacífico llegan cada tarde y rozan las lápidas, donde las montañas de Oahu se alzan a su alrededor y donde la ciudad de Honolulu sigue su curso, al otro lado de la cresta, completamente ajena a todo. Tenía 27 años. Nunca llegó a cumplir 28. Nunca pudo volver a su hogar en Troy, Nueva York, ni ver el mundo de la posguerra que su generación construyó con la sangre de sus jóvenes. Nunca llegó a envejecer, ni a contar su propia historia, ni a sentarse en un porche a contemplar el atardecer y reflexionar sobre el significado de todo aquello. Lo único que consiguió fueron 8 rondas, una palmera y la absoluta claridad de saber para qué servían. La historia está repleta de hombres que se lanzaron contra ametralladoras, que se arrojaron sobre granadas, que defendieron posiciones contra todo pronóstico, hombres a quienes honramos y debemos honrar, porque dieron lo máximo de sí mismos. Pero hay algo en la historia de Baker que es diferente, algo difícil de articular pero imposible de ignorar. Es su quietud, su deliberation, la quietud de un hombre apoyado contra un árbol, solo, haciendo el último cálculo de su vida con absoluta precisión matemática. No desperdició ni una sola ronda. Algunas batallas cambian el mapa. Algunas batallas cambian el curso de una guerra. Algunas batallas se recuerdan por lo que se ganó. La última resistencia de Thomas Baker no cambió nada de eso por sí sola. Era un hombre, una pistola, 8 balas. La victoria estadounidense en Saipan fue producto de miles de actos individuales de valentía, sacrificio y resistencia, y el de Baker fue uno de ellos. Pero a veces lo que importa no es el resultado del acto, sino el hecho del acto en sí, el conocimiento, transmitido a través de décadas, de que cuando llegó el momento de rendir cuentas, cuando todo había sido despojado y no quedaba nada más que una palmera, 8 rondas y la oscuridad, un hombre de Troy, Nueva York, observó la situación en la que se encontraba y decidió que iba a aportar algo. Esa decisión, esa negativa a aceptar la falta de sentido, esa insistencia en tener un propósito incluso al borde de la muerte, no es patrimonio exclusivo de los soldados. No pertenece a las guerras. Pertenece a todo ser humano que se haya enfrentado a una situación que parecía no ofrecer buenas opciones y haya elegido, en ese momento, hacer lo más difícil en lugar de lo más fácil. Thomas Baker tenía 8 rondas. Las usó todas, y cuando lo encontraron,
La pistola estaba descargada. Si esta historia te conmovió, si la imagen de esa palmera y esas 8 rondas se te queda grabada, como a todos los que la escuchan, por favor, tómate un momento y dale a me gusta. Parece sencillo, pero realmente ayuda a que estas historias lleguen a quienes necesitan escucharlas. Cada me gusta le indica al algoritmo que esta historia importa, y una historia que importa no debe caer en el olvido. Si aún no formas parte de esta comunidad, suscríbete a Historia Verificada, porque esto es solo el comienzo. Existen cientos de historias como la de Thomas Baker, ocultas en los archivos de un siglo de conflicto, esperando ser contadas como se merecen. Historias con personas reales, nombres reales, momentos decisivos que cambiaron el mundo. Aquí las contamos. Nos encantaría saber tu opinión en los comentarios. ¿Qué harías con 8 balas? No en el sentido militar, sino en un sentido más amplio. Cuando te queden pocos recursos, poca energía, valor o tiempo, ¿qué es lo suficientemente importante como para dedicarlo todo a eso? Cuéntanoslo abajo. Esas conversaciones siempre son las más sinceras que tenemos aquí. La próxima vez, les contaremos la historia de un hombre que diseñó un arma que odiaba. Un arma que lo hizo famoso y lo atormentó durante el resto de su larga vida. Un hombre que observó lo que el mundo hizo con su creación y nunca pudo decidir si era responsable de todo. Creen que conocen el nombre. No conocen la historia. Nos vemos entonces. Y a todos los que ven estos videos, envían mensajes y comparten las historias con quienes necesitan escucharlas. Gracias. De verdad, de todo corazón. Ustedes son la razón por la que seguimos haciendo esto.